Amigos, seguimos hablando de este tema tan interesante que le tuvimos que explicar alguna vez a nuestros hijos cuando estaban en bachillerato, la cosiata, pero ahora se lo vamos a poder explicar muchísimo mejor. Les estaba contando, pues después de Carabobo hay un hecho importante y una lectura que les recomiendo, que es la de Arístide Rojas en Leyendas Históricas, cuando él habla del batallón Valencey. Ustedes saben el Valencey, ese batallón español que fueron unos valientes que se retiraron resistiendo las cargas de Páez, de Plaza, de todos nuestros héroes, hasta que llegaron sanos y salvos a Puerto Cabello. Y quedó Puerto Cabello, o siguió Puerto Cabello, que estaba desde que cayó en manos de los españoles, que lo perdió precisamente el libertador Simón Bolívar, quedó con esta gente allá y en manos de los realistas. Y Venezuela, como les dije, dividida en tres partes. Una que se llamaba Venezuela, que a cargo estaba Páez, otra el departamento del Orinoco, Bermúdez, y el otro el del Zulia, que estaba Santiago Mariño. Y como jefe de todos, pues así como alcalde mayor estaba Carlos Sublet. Pero eso era, y aquí empezamos a hablar la cosita, una cosa imprecisa. Sublet decía que él no sabía si Páez y Mariño estaban bajo su supervisión o estaban bajo la supervisión de Bogotá, porque en el gobierno de esa Colombia queda de presidente el Libertador y de vicepresidente Francisco de Paula Santander, pero el Libertador se va a esas campañas gloriosas del sur, pues a la batalla de, bueno, que culminaron con la batalla de Ayacucho del Mariscal Sucre, y se desaparece de aquí. Vamos a decir, Bolívar pasa por Caracas después de Carabobo el año 21 y no regresa hasta el año 27. Entonces Bolívar era una cosa magnífica, sublime, etérea, vamos a decir, tipo divina. Y Páez, que estaba aquí, era un valiente y estaba, bueno, corpóreo, pues presente, a la vista de todos, y era un hombre sencillo, que mucha gente hasta lo veía, cuando iba a su casa, lo veía que salía sin camisa levantándose el chinchorro, un hombre que no perdió, por lo menos en esta época no había perdido su sencillez. Entonces Bolívar está lejos, Santander allá intrigando en Bogotá, y los caraqueños muy descontentos con todo eso, porque en ese Congreso de Cúcuta no estuvo representada Caracas y tampoco estuvo representado los ecuatorianos, pues no estuvo representado Quito ni Guayaquil. Entonces había un gran descontento con aquello de que Bogotá era el centro y tenía mayoría en casi todas las instituciones, en el Congreso, en la Corte Suprema, etcétera, ¿no? Entonces Páez triunfa en Puerto Cabello. Páez triunfa, fíjense, el año 23, antes de que el triunfo de Páez fueron Bomboná y Pichincha, que fueron en el año 1822. Y en el año 23, es el 24 de junio, pues a los 2 años de Carabobo, es la batalla del lago Maracaibo, que gana el almirante Padilla, entonces cae Maracaibo, y ya en noviembre es que cae Puerto Cabello. Y Puerto Cabello cae por unas argucias de Páez, o sea, que atraviesan la noche del 7 de noviembre los manglares con el agua al cuello, llevando las armas en la mano y no sé qué, y los agarran de sorpresa, y el 8 toman a la fortaleza, toman a Puerto Cabello, un golpe de manos, un golpe de audacia como aquellos que daba Páez. Y Páez, que era aquel personaje que había peleado en las queseras del medio, que había hecho huir con unos centenares de hombres a batallones de Morillo de miles y miles de hombres, agarra una fama que el nombre de Páez se convierte en algo mágico pero presente, a la diferencia de Bolívar, que era algo así como divino pero ausente. Y Páez alcanza un grandísimo prestigio en Venezuela. Pero Venezuela y en general todos estos países liberados no estaban en paz. Hay alzamientos, hay realistas, bandas de realistas que saquean, que alzan, y digo realistas como les he dicho porque muchas veces eran venezolanos. En particular ocurre uno en Petare, que es un alzamiento de esclavos, de negros esclavos, que se alzan, y Páez está en Maracay y viene y los sofoca sin mayor problema. Y él, en vez de castigarlos a todos, agarra a 3 de los cabecillas y los castiga ejemplarmente. Pero muchos leguleyos, porque aquí empieza otro tema que tiene que ver mucho con la cosiata, o sea, que aquí hay la pugna entre el poder civil y el militar. Muchos abogados, ustedes han oído esa frase, entre abogados te veas. Bueno, muchos abogados entonces critican a Páez, que los indultó, que él debió haberlos reprimido, que no sé qué, y lo acusan a Bogotá. Afortunadamente en Bogotá desdeñan las acusaciones y la cosa sigue adelante, pero ya empiezan a ver esos pleitos. Y fíjense que Páez pasa, como diríamos, de la agonía al éxtasis y del éxtasis a la agonía varias veces. En este momento que está en el éxtasis después de Puerto Cabello, bueno, es acusado allá en Bogotá. Pero después viene una cosa más terrible que esa, que de Bogotá dan la orden de que hay que reclutar 50.000 hombres para apoyar al Libertador allá en las campañas del sur, allá en las campañas de liberación del Perú y de Bolivia, que era el Alto Perú en aquella época, y entonces hay que hacer una recluta. Páez se niega y hasta le escribe al Libertador que eso es una cosa muy impopular, porque 50.000 hombres en Venezuela, que en esa época, después de la guerra de independencia, había perdido el 30% de la población, eso no le gustaba a nadie. Entonces Páez 2 veces convoca voluntariamente la recluta y
al final ya nada de voluntario. O sea, el tipo agarra y empieza a reclutar a la gente, pero como diríamos a lo macho. Pues pasaba alguien por ahí que estaba en la edad, y la edad le voy a decir que era prácticamente cualquier hombre saludable, porque era así como de los 18 a los 50, a los 50 y tantos años, y el hombre estaba saludable. Y empieza a reclutar a la gente, y eso es un atropello. Se recluta a gente pues que era, como diríamos, de clase, de calidad, que no querían, por supuesto, que los reclutaran y irse para el ejército, pues, o sea, como fue hasta hace poco, que la recluta era pues para los pobres. Entonces eso genera un gran malestar, y Páez es acusado en Bogotá, es acusado por los abusos de poder en esa recluta. Entonces hay un episodio muy importante en todo esto, que es el que le mencioné, de Leonardo Infante. Leonardo Infante fue un coronel venezolano, pues fue un soldado venezolano que empezó a pelear en 1812 con Mariño. Era un héroe, peleó, le voy a decir, en las batallas de las Queseras del Medio, esa batalla pues de Vuelvan Caras, donde a las órdenes de Páez destrozan al ejército, lo ponen a huir al ejército de Morillo, y había peleado muchísimas batallas. Incluso una de las cosas más importantes que le atribuyen es que le salva la vida al Libertador en el Rincón de los Toros. Ustedes saben que hay un atentado, un intento de magnicidio de parte de los españoles, que logran penetrar el campamento criollo en el Rincón de los Toros, donde estaba Bolívar, y llegan y lo van a matar, y es este Infante el que mata al cabecilla de los españoles, y además le proporciona un caballo libertador que se escapa de chiripa, como diríamos en nuestro lenguaje coloquial. Entonces este Leonardo Infante era un héroe, y él va con Bolívar allá a las campañas de Boyacá y se queda en Bogotá, bueno, se quedan en Nueva Granada, y sigue participando, persiguiendo a esas bandas realistas que quedaron por el sur, por Pasto y por todas esas épocas. Y él es acusado del asesinato de un coronel, un teniente de Perdomo, no recuerdo su grado militar, y no hay ninguna prueba. La única prueba que existe es el testimonio de unas prostitutas que lo escucharon amenazarlo de muerte, pues en una cosa que estaban los hombres bebidos y se pelearon, y este le dijo algo, pues que te voy a matar. Y después el hombre aparece muerto, no hay ninguna prueba que conecte a Leonardo Infante, y lo llevan a juicio. Lo llevan a juicio sin pruebas. Era una cosa, Infante se burlaba públicamente de Santander, pues, porque lo consideraba un cobarde y unas cosas así. Y este Infante, que era un hombre de armas tomar, un hombre moreno, pues el negro Infante, así fuerte, no sé qué, y valiente, se burlaba de Santander y públicamente y cosas. Se dicen que hubo también parte de eso, que era esa rencilla, ese pequeño mundo entre los dos. Entonces agarran al pobre Leonardo Infante y lo fusilan. El presidente de la Corte Suprema de Justicia era otro personaje que tiene que ver mucho con nuestra historia, que es el doctor Miguel Peña. Y vamos a ver ahora, en la siguiente parte de nuestro programa, la participación de Miguel Peña, tanto en el juicio de Leonardo Infante como en el desenvolvimiento de la Cociata. Una pausa y seguimos hablando de la Cociata.